Buenas tardes chicos, continuando una vez más con nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de la conducción nerviosa y la transmisión sináptica. Factores importantes en la transmisión de los impulsos y la respuesta también ante los mismos. Las neuronas van a procesar la información que llega en forma de señales eléctricas. Como les decía, son los impulsos nerviosos o potenciales de acción, que van a viajar a lo largo de los axones. Estos impulsos, que se traducen como señales, se debe a que los iones tienen cargas eléctricas y se van a mover a través de la membrana. Pero como las membranas de la mayor parte de las células son relativamente impermeables, existen proteínas que actúan a manera de canales para hacer posible que se ejecute esta transmisión. En una neurona típica hay una gran diferencia en la concentración de iones como el sodio y el potasio en los medios intra y extracelular. Además que en el interior de la neurona existe una gran concentración de proteínas que están cargadas negativamente. De esta forma vamos a hablar de lo que es el potencial de reposo. El potencial de reposo de la membrana celular es la diferencia de potencial que existe entre el interior y el exterior de la célula. Les mencionaba que normalmente existe en el interior de la célula una carga negativa. Entonces, cuando la carga negativa está estable en relación a la carga positiva externa, se dice que la neurona está en un potencial de reposo. Generalmente esta carga negativa en el interior corresponde a menos 70 milivoltios. Entonces, cuando está en equilibrio, no existe una diferencia en la concentración tanto en el interior como en el exterior. Por lo tanto, se dice que está en reposo. ¿Cuáles van a ser las características de la membrana? La membrana va a actuar o va a representarse como una barrera física entre lo que es el interior de la célula y el exterior como su medio circundante. La comunicación entre ambos espacios va a ser posible a través de varios mecanismos que constituyen una señal biológica. La membrana celular va a regular el paso de los iones entre el exterior y el interior de la célula. Al ser una membrana semipermeable, tiene esa capacidad. Entre el interior y el exterior va a existir diferentes concentraciones de iones, así como diferentes concentraciones de cargas. La acumulación de carga en ambas, o sea, en el interior y en el exterior, va a dar lugar a un campo eléctrico. Este campo eléctrico y su gradiente de concentración van a generar corrientes iónicas a través de la membrana. Cuando una neurona posiblemente puede ser estimulada, se habla del potencial de acción. Los potenciales de acción son cambios del potencial de membrana que se van a propagar a lo largo de la superficie de células excitables. Esto se conoce mejor en las células nerviosas y las células musculares, ya que ellas son las que conducen los estímulos y las musculares ejecutan la respuesta. Esta potencial de acción también puede ocurrir en otro tipo de células, como las que están asociadas a la fecundación. El potencial de acción
es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se van a usar en el cuerpo para llevar la información entre unos tejidos y otros. Esto hace que sea una característica microscópica, pero esencial para la vida. Los potenciales de acción pueden generarse de diferentes formas en diferentes tipos de células corporales. Los más activos van a ser las células del sistema nervioso que envían los mensajes entre células nerviosas a través de lo que se conoce como la sinapsis, o desde las células nerviosas a otros tejidos corporales como en los músculos y en las glándulas. En la membrana citoplasmática de la neurona van a existir canales de proteínas, que son las que consumen energía, y van a sacar los iones de sodio, que es un catión por tener una carga positiva, y lo van a hacer de forma constante. Entonces, si se tiene una compuerta que está todo el tiempo de forma constante sacando sodio, se logra que existan más cargas positivas afuera y las negativas queden adentro, que son los aniones. Puede ser las proteínas, puede ser los iones de cloro, etc. Existen aniones para los que la membrana es impermeable, por lo que se logra que haya una electricidad negativa dentro de la célula. Este es un factor importante porque su potencial de reposo, como ya hemos mencionado en la célula, debe ser de carga negativa. Esta diferencia, como les mencioné anteriormente, debe ser de menos 70 milivoltios. Entonces, tenemos un potencial de reposo donde en el interior de la célula existe mayor carga negativa y en el exterior de la célula mayor carga positiva. Estas líneas amarillas que ustedes ven representan a los poros que puede existir en una membrana citoplasmática. Cuando estas hacen la simulación de apertura, existe un potencial de acción en la membrana. Ahora hablamos de los canales iónicos. Los canales iónicos son un tipo de proteína transmembrana que permite el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Su estructura del canal iónico se va a asemejar a un poro o canal que está relleno de agua con un sistema de compuertas. Estos canales iónicos van a estar formados por glicoproteínas y van a ser componentes esenciales en la actividad de todas las células. Estos canales iónicos van a tener tres propiedades importantes. Primero, van a conducir iones, van a reconocer y seleccionar los iones, o sea que estos canales pueden ser selectivamente permeables a un tipo de iones o a varios tipos de iones. Y tercero, se abren y cierran a manera de respuesta a los estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Estos canales iónicos van a formar poros de membrana que pueden abrirse y cerrarse. Cuando el canal iónico se abre, va a formar un poro acuoso que se extiende a través de la membrana en todo su espesor. El flujo de iones a través de un canal se va a dar debido a las diferencias de potencial eléctrico o en las concentraciones
que puede resultar más pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesita de un gasto metabólico energético de parte de la célula. En este sentido, los iones van a fluir pasivamente en favor de su gradiente electroquímico. La energía que se va a utilizar de las fuerzas químicas de difusión, ósmosis y equilibrio tienen una acción electroquímica. Las dos grandes fuerzas que impulsan a los iones a moverse con la diferencia de concentración y el gradiente eléctrico, ambas se van a llamar fuerza electromotriz. Esto ya que en la región de mayor concentración, la probabilidad de que las partículas choquen entre sí va a ser mayor. Por lo tanto, existe una migración de las partículas del medio de mayor concentración a la otra de menor concentración, que es la característica de la ósmosis. Esto en forma termodinámica va a estar favorecida, ya que la partícula que se mueve a favor de un gradiente químico o de un gradiente de concentración. En este caso, los canales iónicos van a ser de dos tipos. Van a ser unos de filtración, que se mantienen constantemente abiertos, o de compuerta, como ven en el esquema, donde se abren y se cierran ante la acción de algún tipo de estímulo. Entonces, aquí en el esquema podemos ver lo que va a ser un canal iónico. Hablamos de la ley de todo o nada. Esta ley establece que ciertas estructuras, como las neuronas o las fibras musculares, van a responder completamente o no responden al estímulo. Por lo tanto, puede existir un estímulo nervioso como puede no existir el mismo. No existe un estímulo nervioso parcial en una neurona o en una contracción muscular. Entonces, o se contrae o no se contrae. Esto compara el potencial graduado. Esta ley también nos refiere de la transmisión eléctrica entre las neuronas y la transmisión entre neuronas y fibras musculares. Vamos a hablar siempre de los potenciales de acción como una pequeña corriente que transmite la información de célula a célula. Esta transmisión eléctrica del potencial de acción puede ocurrir en dos formas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé en ninguna región de la célula, pero nunca de forma parcial. Esto es lo que se conoce como el principio del todo o nada. Por lo tanto, una corriente eléctrica va a recorrer toda la neurona desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón en la misma intensidad. Puede ser que esta transmisión llegue a recorrer distancias largas de acuerdo al tamaño del axón de la neurona que está siendo estimulada. La otra opción, de acuerdo a la ley del todo o nada, es que esta corriente eléctrica no se transmita en absoluto, ya que el potencial de acción no ha sido lo suficientemente intenso como para pasar desde una neurona anterior hacia la otra. No va a existir un término medio para la distribución eléctrica neural. ¿Ya? Entonces, con esto que hemos descrito,
entra en juego lo que se llama el umbral de excitabilidad, y es que para transmitir el impulso nervioso se necesita la cantidad de corriente determinada en cada caso. Esto va a depender a las condiciones del estímulo y la respuesta que se quiera obtener. En caso de que no se pueda alcanzar el umbral de excitabilidad, se cumple la ley del todo o nada, y el impulso eléctrico no va a ser transmitido a la célula anexa. Por lo tanto, queda terminada el recorrido de los electrones. Otra característica de la ley del todo o nada es que si alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante sin que existan fluctuaciones. De aquí entonces ocurre un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre nada sin que exista otra posibilidad. Entonces, en esta ley se dice que o transcurre todo el estímulo o no existe ese estímulo, independientemente de todos los factores que puedan estar presentes o circundantes en el momento que se ejerza dicho estímulo. Importante ahora hablar de la transmisión sináptica, que es a través del cual van a ocurrir estos estímulos o impulsos nerviosos, impulsos eléctricos. Entonces, la transmisión sináptica es el proceso de transducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde una terminal presináptica. Se van a distinguir tres tipos principales de transmisión sináptica. Los dos primeros van a constituir las fuerzas principales que van a regir a los circuitos neuronales. Es en este sentido que tenemos a la transmisión excitadora, que es la que va a incrementar la posibilidad de producir un potencial de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que va a favorecer el estímulo, llevando y conduciendo el mismo a través de las neuronas. Tenemos la transmisión inhibidora, que es la que va a reducir la posibilidad de producir el potencial de acción. Va a ser aquella entonces que no va a facilitar ni va a permitir o va a detener el impulso excitatorio en la neurona. Tenemos la transmisión moduladora, que es la que va a cambiar el patrón y o la frecuencia de la actividad producida por las células que están involucradas, dependiendo a su despolarización. La sinapsis, ahora como tal, es un mecanismo de conducción que se produce entre dos o más neuronas, con la finalidad de transmitir de forma masiva un impulso nervioso para poder coordinar una función en el organismo. Vamos a hablar de un intercambio de información que se caracteriza, pero no establece un contacto físico. No existe un contacto físico. Entonces, la sinapsis entre dos neuronas se refiere a la conexión o vinculación entre ellas para transmitir la información.
Este no es un elemento aislado, sino que va a estar compuesto por tres componentes principales, entre los cuales vamos a encontrar a la neurona presináptica, al espacio sináptico y a la neurona postsináptica. Si hablamos de la neurona presináptica, o en algunos textos se menciona como la membrana presináptica, va a ser la parte que hace referencia a la neurona que envía la información hacia otra. Esta acción se lleva a cabo a través de la emisión de neurotransmisores que se encuentran en los botones terminales al final del axón y a su vez son recibidos por la membrana de la neurona postsináptica. Hablamos del espacio sináptico. Este espacio o hendidura va a ser el espacio que existe entre las dos neuronas. Generalmente, este espacio es tan pequeño que suele medir entre 20 a 40 nanómetros. Es en este espacio en el que se va a producir en sí la transmisión de la información entre neuronas. Tenemos a la neurona postsináptica o membrana postsináptica. Esta va a ser la porción o la parte receptora en relación a las dos neuronas, más que a la neurona propiamente. Se va a hacer referencia a esta porción ya que recibe la información que proviene de la neurona presináptica. Generalmente se trata de las dendritas, aunque van a depender del tipo de conexión, también puede ser el soma o el axón. Aquí podemos ya advertir la unidad como tal, donde tenemos a la neurona presináptica, el espacio o hendidura sináptica o intersináptico y la neurona postsináptica. Existen dos tipos de sinapsis. Ahora vamos a hablar de las sinapsis químicas. En este tipo de sinapsis, entre las neuronas, se van a intercambiar entre una neurona y otra lo que se denomina los neurotransmisores. La sinapsis química permite que la neurona pueda formar circuitos en el sistema nervioso central. Como les decía, esta sinapsis química va a permitir la liberación de moléculas denominadas neurotransmisoras en un pequeño espacio. El pequeño espacio va a ser la hendidura sináptica, que ya le hemos descrito dónde se ubica. Los neurotransmisores van a estar mantenidos o conglomerados en pequeños sacos llamados vesículas y solamente se liberan a la hendidura sináptica por exocitosis. Luego, estas moléculas se van a unir a los receptores en la célula postsináptica del lado de la hendidura sináptica. Los neurotransmisores deben borrarse de la sinapsis a través de uno o de varios posibles mecanismos
incluyendo a la degradación enzimática o reabsorción por transportadores específicos en la célula presináptica o posiblemente por la neuroglía que termina la acción del transmisor. Entonces, aquí vamos a advertir que llega el estímulo nervioso en el axón de la primera neurona. Aquí están las vesículas que tienen a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se liberan en la hendidura o el espacio sináptico y son recibidos por los poros de la membrana o de la neurona postsináptica. Entonces es este el proceso en el que va a ocurrir la sinapsis química. Ahora bien, ¿cómo ocurre la liberación del neurotransmisor? El neurotransmisor va a ser la señal química que libera una neurona para comunicarse con otras células. La liberación del NT, neurotransmisor, va a ocurrir desde el axón neuronal, existiendo dos lugares desde donde se van a liberar: desde las varicosidades o desde la terminal de la neurona. Estas varicosidades son ensanchamientos esféricos que se observan en los axones de algunas neuronas. Cuando el potencial de acción invade el terminal nervioso o varicosidad, se induce un aumento notable de la liberación del neurotransmisor, transformando una señal de información. Este es el potencial de acción que inicia la liberación de un neurotransmisor. Las etapas que ocurren de la neurotransmisión química van a ser 5. Tenemos la síntesis del neurotransmisor, que puede ocurrir en citoplasmas, en el axón o en el axón terminal. El almacenamiento del neurotransmisor en vesículas en la terminal del axón. Tenemos la entrada de calcio en la terminal de acción durante el potencial de acción, causando exocitosis del neurotransmisor en el espacio sináptico. Luego, la unión del neurotransmisor con activación del receptor en la membrana postsináptica. Y por último, la desactivación del neurotransmisor. Este puede ser eliminado de forma enzimática o puede retornar al terminal del axón del que ha salido, donde puede ser reutilizado o, en otras palabras, puede ser degradado y luego eliminado. Ahora vamos a hablar de la neurotransmisión versus la neuromodulación. Cuando dos o más sustancias neuroactivas están en la misma terminal, una va a funcionar como neurotransmisor y la otra como neuromodulador. Los neurotransmisores van a crear o no crean potenciales de acción que activan receptores postsinápticos, abriendo los canales iónicos. En cambio, los neuromoduladores son los que no crean potenciales de acción, pero regulan la actividad de los canales iónicos
y modulan la eficiencia de los potenciales de membrana de las glándulas postsinápticas, activando las proteínas G. Los neurotransmisores abren un canal y los neuromoduladores afectan a uno o dos decenas de proteínas G, modulando de esta manera el potencial de acción. Ahora hablamos de la sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica existe un terminal pre y un terminal postsináptico. Ambas van a estar en contacto directo a través de las uniones intercelulares denominadas tipo gap, también llamadas uniones nexus o uniones comunicantes. Estas uniones intercelulares van a estar formadas por canales proteicos que comunican los citoplasmas entre las dos terminales comprometidas. Esto permite el paso directo de varios tipos de moléculas, iones y los impulsos eléctricos. En la sinapsis eléctrica va a existir una hiperpolarización y una despolarización. En reposo, una neurona hemos dicho que va a tener un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. En una sinapsis eléctrica, una hiperpolarización ocurre cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo en un punto particular, mientras que la despolarización produce cuando el potencial de membrana se produce o muy negativo o muy positivo. En la hiperpolarización o en la despolarización van a ocurrir cuando los canales iónicos de la membrana se abren o se cierran, lo que altera la capacidad de ciertos tipos de iones para entrar o salir de la célula. Entonces, en una sinapsis química, primero que es unidireccional, entonces van a ir de un medio de mayor concentración a otro, atravesando la hendidura sináptica a través de las uniones gap. Aquí tenemos entonces la diferencia que existe entre la sinapsis química, donde existe la liberación de los neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica, donde no existe un contacto directo, pero el espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica es mínimo, casi imperceptible, ya que se encuentran de por medio las uniones gap. Es a través de estas uniones que va a ocurrir la señal eléctrica. Hasta aquí entonces el tema y pasamos a las actividades que están detalladas en la plataforma.